línea en caso de tratarse de una combinada. Para conocer los partidos que están en promo, visita las bases y condiciones en palpitos.bet.ar. Con Pálpitos, jugá legal, cobrá seguro. Bueno, gracias a todos los que nos están mandando mensajes desde todos los medios, 381-362-3581, mensajes de texto y de voz, como hace un amigo acá que nos dice, mucho vino, harina y talco para el carnaval, nos dice, no da su nombre, nos han mandado mensajes también por el chat en vivo de YouTube de la Tucumana FM, es el canal. No me digan que entra a la cancha el siempre cumplidor delantero Franquito Cángele, dice Matías. Bueno, un abrazo para Matías también. Van llegando algunos de los mensajes a los diferentes medios. 3813-623581 es uno de los números de contacto con la Tucumán FM. Y el otro medio es el de el chat en vivo de YouTube. Nos piden un blister de Lichán también, acá, en vivo, Mangazo, Ezequiel. Bueno, vamos a ver si lo tenemos o no le tenemos un blister para nuestro oyente, ¿no? Que tampoco podemos darle a cada uno de los que nos pide, ¿no? Hay un tema que es central siempre en la vida de todos los argentinos, de los ciudadanos del mundo, podríamos decir, pero los argentinos especialmente, y creo que determina siempre a la política de nuestro país, y la política económica determina la vida de nosotros. Y del otro lado tenemos un especialista de esto, ¿sí? Uno de los mejores economistas que tiene la Argentina, que es tucumano, el señor Horacio Robelli, a quien le damos la bienvenida, y de paso le presento a una nueva compañera que está en reemplazo de Ana, la señorita Constanza Venturelli. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Cómo está? ¿Está Horacio? No te escuchamos, No se Horacio. está A ver, ahí te escuchando. acomodamos A ver. un poquito el audio. Siempre tenemos un inconveniente técnico, pero vamos a ir... Más o menos. Ahora Ahí sí, no sé cómo estamos. hacer. ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchás bien? Ahora sí, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Te presento a Constanza Venturelli, compañera acá de la Tucumana de verano. Bueno, mirá, vos dijiste bien, lo grave problema que tenemos nosotros es la situación económica. La situación económica ya... Javier Milei no es una persona equilibrada, por ser suave, digamos. Y encima cuando se le cae este mamotreto, que era claramente inconstitucional, porque violaba la Constitución Nacional y violaba sobre todo la soberanía de las provincias y del pueblo de las provincias. Y las provincias se constituyeron antes que la nación. Nosotros éramos provincias unidas del Río de la Plata antes que fuéramos nación argentina. Y sin embargo, ¿qué hace? Mirá el grado de desquillo que tiene. ¿Qué es lo que hace? Hay un programa, que es un programa que asiste un subsidio al transporte, que solamente el año pasado fue solamente el 0,9% del Producto Bruto Argentino. Es en pesos, pero equivalente a unos 5.000 millones de dólares. Y en realidad, el 60% o más de esa suma va al AMBA, o sea, a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el conjunto de las provincias reciben solamente el 0,3% del PBI. O sea, no es un programa significativo, pero sí, aunque ya lo poco, era un programa indispensable. A esto lo agravó porque decidió actualizar el impuesto a los combustibles y liberar los precios. Entonces vos liberás el precio de la nafta y del gasoil y el resultado no puede ser otro que una suba sideral del precio más el aumento por actualización del impuesto a los combustibles. Y esto sí es explosivo. Por eso cuando en Tucumán se está suponiendo que el transporte, el boleto en colectivo va a estar el mínimo de 1.000 pesos, no es descabellado, 1.000 pesos. O sea que una persona que tiene que tomar para ir a trabajar durante 22 días a la semana un vehículo de ida y de vuelta va a gastar 44.000 pesos solamente en trasladarse. Sí, 44.000 pesos, es una locura. Cuando la mayoría de la población no cobra muy lejos del salario mínimo vital y móvil, que es de 156.000 pesos. Entonces vos te encontrás con un desquillo por donde lo quieras ver, un desquillo por donde lo quieras ver. No es posible, bajo ningún punto de vista, que se castigue a la población. No es que castiga a las provincias, porque las provincias inteligentemente decidieron no apoyar más a este gobierno. Como decidieron no apoyar más, inclusive la provincia de él, estamos hablando de Puyaro de Santa Fe, del gobernador Puyaro de Santa Fe, que es el que realmente encabeza dentro de Cambiemos
la rebelión contra decirle sí, Juana, a Javier Milei, de hacer aceptar todo lo que Milei dice, por el propio respeto a sí mismo y por el propio respeto a la investidura de gobernador. Ellos también son elegidos por el pueblo. Claro, Bueno, claro. en este marco, él decide suspender este programa de subsidio y se produce este aumento general de los precios y obviamente como el combustible atraviesa transversalmente toda la economía de Tucumán, del país, de donde sea, atraviesa porque el combustible encarece todos los costos, porque hay que trasladar personas y bienes. Todo esto hace una mezcla, una combinación perniciosa para el poder adquisitivo de los argentinos y es una nueva degradación en el nivel de vida de la población. Y él, sin embargo, cree que con eso está cumpliendo con el ajuste fiscal. Y como hablamos siempre contigo y ahora con la nueva compañía de trabajo, nosotros estamos pagando una deuda que no se investigó. Porque si vos quieras, hacemos todo este sacrificio, en realidad lo hace la población, porque ellos no hacen nada. Esto beneficia a una minoría parásita rentista que son las hidrocarburíferas. Son 7 grandes compañías hidrocarburíferas que son menos YPF y Vista Oil, que es argentina, que la preside teóricamente Miguel Galuncio. Las otras 5 son empresas extranjeras, la Total, Chevron, Apache, Shell, Panamérica Energy, en realidad es Bulgerón el 40%, pero el 60% la Virgin Petroleum. O sea, vos estás beneficiando a grandes empresas, y la otra es YPF, que también tiene participación extranjera, 51% es estatal, pero recordemos que, por ejemplo, BlackRock tiene el 6% del paquete accionario de YPF y decide, tiene un director en el directorio de YPF Sociedad Anónima y decide, y cuestiona y plantea cosas. Bueno, todo esto que estamos hablando es para beneficio de una minoría que fueron los que se endeudaron y le traspasaron esa deuda al pueblo argentino, porque ellos le compraron dólares al Banco Central a precio oficial, después jugaron esos dólares y resulta que la deuda la estamos pagando nosotros. Hacemos este sacrificio para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino y un sacrificio que ya está tocando el hueso. En estos objetivos, Horacio, que están claros, ¿no? Que son los de beneficiar a esa minoría, que no es otra que la de siempre, cambiarán algunos nombres, algunos apellidos, algunos nombres de empresas, pero más o menos la misma minoría. El haberle frenado la ley, ¿los detienen ese objetivo? Claro que tienen, o ellos van a seguir adelante y el gobierno va a poder seguir entregando el país. Mira, no van a poder porque con la provincia se está roto. O sea, la provincia dijeron, hasta acá llegamos, hay un antecedente. Lo hemos hablado contigo la semana pasada. Se habían reunido el lunes 29 de enero en el Consejo Federal de Inversión. El Consejo Federal de Inversiones es un consejo creado en 1959 donde participan todas las provincias, todos los gobernadores de provincia. Ahí había ido ahí 15 gobernadores, entre ellos Waldo Caldo de Tucumán, Raúl Jalí de Catamarca, Gustavo Sáez de Salta, Hugo Pasarapa de Misiones y Martín de Ayora de Córdoba. Esas 5 que no son de Cambiemos, más las 10 de Cambiemos, conformaron las 15 provincias de esta reunión en el Consejo Federal de Inversiones el lunes 29 de enero. Y ahí habían acordado con el ministro Guillermo Franco, que es el ministro del Interior, y el ministro Guillermo Franco había acordado con ellos en que le iban a coparticipar el impuesto, el impuesto a la compra del billete. O sea, es un impuesto que pagan desde octubre del año pasado los importadores porque es a la compra del billete. Antes no lo pagaban los importadores y solamente era el IVA para el impuesto del 30%, el impuesto país para turismo y para ahorro. Pero ese impuesto país desde octubre se extendió, ese 30% se extendió a las importaciones. Y ahí pega un salto, porque la Argentina espera este año importar por 90.000 millones de dólares. Y no es que los importadores ponen dólares de ellos, porque si ellos pusieran dólares de ellos no tienen que pagar el impuesto. Sin embargo, al pedirle los dólares al Banco Central tienen que pagar ese 30%. Esto es mucha plata, entonces decidieron las provincias que se coparticipara con la nación. Guillermo Franco le dijo que sí. Tengo testigos que tuvieron esta reunión donde Guillermo Franco le dijo que sí. Va a hablar con Milei. Milei le había dicho que tenía plena facultad le había delegado plena facultad para negociar y Milei dice que no. Por supuesto, la provincia ya no le creen más a Guillermo Franco, no tiene interlocutor válido. Y encima que le dice que no, encima vos sabés bien que tanto desde que asumió Milei el 10 de diciembre
hasta ahora ha retaseado los fondos de las provincias, o sea, lo que se llaman asignaciones no automáticas, o sea, son fondos, son transferencias que le hacen las provincias, transferencias para las provincias que tienen caja previsional, para el fondo de incentivo docente, son transferencias, las congeló, no se las dio. O sea, tanto en los 20 días de diciembre que estuvo él como presidente, más todo enero, y ahora en febrero peor, porque encima el único fondo que estaba cumpliendo era este fondo de compensador del interior, que era el subsidio al combustible, al gasoil, y ahora lo cortó. Entonces, vos tenés del lado de la nación un recorte hacia las provincias de las asignaciones no automáticas, y encima acuerdan algo con el ministro del Interior el 29 de enero del 2024, hace unos días atrás, el lunes 29 de enero, hace 2 lunes atrás, y el gobierno lo incumple. En esta situación, las provincias, con todo derecho, rompen la relación con el gobierno nacional. Horacio, ¿tiene sentido lo que están haciendo? O sea, digo, estas dinámicas que están creando o este tipo de acciones que están llevando a cabo, ¿tiene sentido? ¿Tiene como un objetivo claro? Porque por ahí es como que no se entiende bien para qué lado vamos, ¿no? Claro, mirá, tiene sentido cuando vos te ponés del lado de la dependencia, tiene sentido para los grandes fondos de cobertura. El gobierno tiene tres patrones, digamos, tres mandantes. Por un lado, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, los grandes fondos de cobertura, los grandes fondos de inversión mundial que ya están en la Argentina. BlackRock es nuestro principal acreedor privado, el principal es el Fondo Monetario Internacional, pero BlackRock, ellos presentan todos los meses los activos financieros que administran, porque es una administradora de fondos, y ahí tiene más de 2.000 millones de dólares de títulos de deuda del Tesoro de la Nación. Es el mayor acreedor privado que nosotros es BlackRock. Bueno, BlackRock había hablado el jueves, no ayer, sino el otro jueves, hace 8 días atrás, había hablado vía Zoom Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, había hablado con Milei. ¿Qué es lo que le pidió el Banco Nación? O sea, ellos pide IPF, pide Banco Nación, pide vaca muerta, o sea, ellos vienen para invertir capitales acá porque sacan mucha plata acá, y creen que nosotros somos una colonia africana, que por la deuda vamos a malvender todo nuestro patrimonio, nuestras riquezas naturales, etcétera, etcétera. Por supuesto, otros avanzan con la ley de glaciares, otros con la ley de bosques. Entonces tenés un capital financiero ahí que todo el equipo económico de Milei no lo puso Milei. A Caputo, a Luis Caputo y a Santiago Bausili, que son socios entre sí, que tienen domicilio legal, los dos viven en Nueva York, vinieron acá a cumplir esta función que le puso Blanco. Los segundos de ellos, Joaquín Cotani, que es el secretario de Política Económica, o sea, el viceministro de Economía de Caputo, y Vladimir Wernick, que es el vicepresidente del Banco Central, los 4 tienen domicilio legal en Nueva York, los 4 tienen oficinas en Manhattan, y los 4 trabajan para estos fondos de cobertura. Después tenés los grupos que eran industriales y que ahora se han convertido en extractivistas, que forman el sur del petróleo, que son básicamente Bulgerón, Los Roca de Techín. Techín deja más de producir caños, produce caños y costura para el gasoducto, pero deja hacerlo como en serie para vender, y hace fundamentalmente su línea de los ojos de Techín hoy es Tech Petrol, que es la petrolera. Entonces, la función extractivista es sacar petróleo y gas, sobre todo de vaca muerta. Y por último, que ha mantenido silencio porque lo que pidieron ya se lo dieron. Recordá que antes de tratar la llamada ley Omnibus, el ministro Caputo tuvo que decir que sacaba todo el capítulo fiscal. El capítulo fiscal era aumentar las retenciones. Se habían devaluado y habían aumentado las retenciones un 15% para todos los productos. Después en la negociación habían bajado la alícuota del 15% del derecho de exportación para ciertas economías regionales. Por ejemplo, el limón, en el caso nuestro. Pero aún así, estos grandes productores y grandes acopiadores y comercializadores de estos productos agropecuarios, insistieron con el gobierno para que no le cobraran retenciones y el gobierno aceptó. Como no le cobró retenciones a ellos, lo que hace es aumentar el impuesto a los combustibles, o sea, actualizar el impuesto a los combustibles. Lo que no recaudó el sector externo, que hubiera sido lo lógico, porque se evaluó un 100%, recordemos que el 7 de diciembre, el último día hábil del gobierno de Alberto Fernández, el 7 de diciembre el dólar oficial estaba a 400 pesos y el 12 de diciembre Luis Caputo lo pasó a 800 pesos, evaluó 100%, ahora está a 880, pero en este momento está a 800 pesos, evaluó un 100% y ahí es donde dice, bueno, le vamos a cobrar retenciones
porque esa devaluación el Estado va a cobrar algo. Como ellos le dijeron que no, este gobierno débil ante los poderosos, cobarde, porque ante la población, y vamos a aplicar el grado de vitanía que tiene, ante la población o hay represión o hay esta injusticia de que paguen los boletos a la población sin importarles ningún tipo de subsidio, ningún tipo de ayuda, y liberando los precios, porque lo que es peor, devaluás y liberás los precios. O sea, acá estamos ante un problema gravísimo de afrenta a la población. Es un gobierno que no le interesa al pueblo argentino ni la salud ni el bienestar. Y la Constitución Nacional dice claramente en su preámbulo que por el solo hecho de vivir en el suelo argentino tenemos derecho a tener salud, alimentación, etcétera, etcétera. No le interesa nada, no le interesa el bienestar de la población. Esto queda claro. Hoy... Para corroborar que le queda claro lo que hizo con el gobierno anterior, pese a todo lo malo que ha sido, creó un registro que se llama RENACOM, Registro Nacional de Comederos y Merenderos Comunitarios, RENACOM, Registro Nacional Comunitario de Comederos y de Merenderos Comunitarios. Este registro, a los trabajadores, ahí son casi 80.000 trabajadores, la gran mayoría cocineras, se lo paga con el plan potencial trabajo, o sea, le pagaban el jornal mensual con el plan potencial trabajo. El plan potencial trabajo es la mitad del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil recién el 15 de febrero se van a volver a reunir, noviembre, diciembre, enero sigue siendo 156.000 pesos, o sea que cobran 78.000 pesos por mes. Estamos diciendo que obligan a tus humanos a pagar 44.000 pesos por medio de transporte para ir a su trabajo, siempre y cuando tomen un solo medio de transporte. Y acá le están pagando 78.000 pesos. Sin embargo, están distribuidos en casi 400.000 comedores y merenderos comunitarios en todo el país. Y asisten por día 10 millones de raciones de comida. A veces no llega a ser un plato entero, a veces mate cocido solo, pero dan por día 10 millones de raciones. 10 millones de raciones y tienen 4 millones y medio de argentinos, 4 millones y medio de habitantes. 4 millones y medio de habitantes en nuestra población que van a estos comedores y merenderos populares. ¿Qué hizo el gobierno? Le cortó la reacción. Y acá no puede ser una plata, porque no es plata del presupuesto, es plata del BID. Este programa, el programa Argentina Lucha contra el Hambre, lo financia el Banco Interamericano de Desarrollo, son dólares, le entran 200 millones de dólares, no se lo da a estos comedores porque dice que son kirchneristas, porque lo se organizó, no durante el kirchnerismo, en realidad se organizó durante Alberto Fernández. Lo hizo Rafael Flexter, que era en ese momento el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el que tiene actualmente la titularidad del programa. Lo reemplazan a Flexter, Victoria Tolosa Paz, que era la ministra que continuó trabajándolo, y viene este gobierno, decide borrar, darle en cuenta gota reacciones a estos comedores, para acordar, por ejemplo, con la iglesia evangelista, a la cual le dan más de 177 millones de pesos, o arreglar con una fundación que se llama CONIN, de triste trayectoria ligado a la UPUDEI y a la derecha de la iglesia católica, y que, por ejemplo, que está a cargo de este CONIN, que se llama Albino de apellido, Albino, que es un médico, estuvo a cargo como ministro de Desarrollo Social en Salta, y la muerte de los pueblos originarios fue tan fuerte que lo tuvieron que echar. Y sin embargo el gobierno nacional hace un acuerdo con él para darle la plata que iba a los comedores y merenderos comunitarios, se lo está dando porque como quieren romper el eje, porque dice que son todos kirchneristas, de algo estaba funcionando bien. No te digo que era la perfección, pero estaba asistiendo a la población. Te repito, 4 millones y medio de argentinos estaban siendo asistidos por los comedores y merenderos. La verdad es que es vil, Horacio. Destruye ese programa. Es muy vil pensar que directamente le saquen la comida a 4 millones y medio de personas, ¿no? Así de manera directa. Porque es eso, no es si es kirchnerista o no es kirchnerista, es sacarle la comida de la boca a 4 millones y medio de personas que no tienen otros recursos. Bueno, como... Sí. No, le iba a preguntar a Horacio por que hoy salió en ámbito financiero con el título Espaldarazo, esta cuestión de que BlackRock compró bonos Bopreal. ¿Qué significa esto? ¿De verdad es un espaldarazo para el gobierno? ¿Va a ayudarlo un poquito en lo económico? ¿Le va a dar oxígeno? ¿O no influye tanto? Por supuesto, pese a que, o sea, yo lo primero que quiero decir es que apenas se cayó la ley Omnibus, cayeron todos los títulos argentinos y también las acciones de empresas argentinas en la bolsa de Nueva York y en toda la bolsa del mundo. Entonces él compra porque compra barato, se cayeron.
¿Por qué? Porque BlackRock apuesta fuerte a que este gobierno va a cumplir los 4 años de mandato. La tortura de soportar 4 años de mandato a un gobierno que no quiere al pueblo argentino, que lo demuestra cada rato, que no quiere, no tiene ningún tipo de afecto o de responsabilidad. En realidad no sería de afecto, de responsabilidad, de humanidad, con el pueblo que lo eligió, con el pueblo que le dio la investidura de presidente, es la máxima autoridad administrativa de un gobierno, ser presidente de la República. Y por supuesto van a comprar por la mitad lo que vale el doble, y con esos títulos después van a participar en las privatizaciones. Esto es lo que es. O sea, ellos, ¿por qué estaba BlackRock detrás del capítulo 5, que fue el que frenó? Recordemos que le habían dado, con una mayoría forzada, pero le habían dado, inclusive ahí votaron 3 diputados tucumanos, le habían dado, en la semana anterior la habían aprobado en general, y habían aprobado los primeros 4 capítulos. El primer artículo es la delegación de facultades, que es anticonstitucional por donde lo mire. El artículo 5 era las privatizaciones, y BlackRock había tenido, ya se había sabido que había hablado con, el jueves anterior había hablado con Larry Fink, que sucedió con Milei, y que le pedía al Banco Nación, o sea, bueno, yo quiero el Banco Nación, quiero IPF, quiero ARSAT, o sea, pedía los principales activos públicos, los que le ha costado generaciones argentinos, y este quería, y no le dijo que no, le dijo, bueno, vamos a tener la ley marco, que la ley ómnibus, vamos a tener una ley marco. La ley marco le permitía decidir a él. Por suerte, en un grado de cordura, muchos diputados que lo habían votado en general y que inclusive habían votado el artículo primero, que es la delegación de facultades, en un grado de cordura decidieron, señores, esto se acabó. Nosotros no estamos dispuestos a cederle a Milei que acuerde él directamente con Larry Fink, como si fuera el dueño de la Argentina, los activos más preciados que tiene el patrimonio nacional. Por eso compran estos títulos, porque BlackRock hace caso omiso lo que opinemos nosotros, lo que vimos acá. Hace caso omiso. Ellos quieren quedarse por la mitad, lo que vale el doble, con los principales activos argentinos, los principales. Y por eso fue que lo portó a esta charla vía Zoom Larry Fink en persona con Javier Milei para poder quedarse con esos activos. Horacio, una de las promesas de campaña, ¿no? Que bueno, de hecho lo están llevando a cabo, que es el tema de bajar la inflación, en lo que decían, bueno, vamos a bajar la inflación. Las estrategias que están llevando a cabo, como lo que dice usted, están haciendo todo lo contrario, entonces. Por supuesto, nosotros como ciudadanos y como responsables de nuestro país y de nuestra familia, no podemos permitir este avasallamiento. O sea, los gobernadores tienen que... Yo creo que este gobierno hay que darle... primeramente hay que hacer caer también el DNU, porque acá se cayó la ley ómnibus, que tiene forma, la van a desguazar, la van a presentar por partes, algunas pasarán, otras no, pero ya no es lo mismo. Por supuesto que lo primero que no van a pasar va a ser la venta a las empresas públicas, eso no va a pasar. Por más que distribuyan beneficios para ser suaves con legisladores de toda calaña, que los hay, desgraciadamente, aún así no van a poder pasarle. La afrenta de la nación va a ser muy fuerte para hacerlo. 1. 2, hay que hacer caer el DNU, porque lo que sigue vigente es el decreto de necesidad de urgencia 70 del 23, que lo implementó los primeros días que llegó el gobierno. Porque ese decreto, si bien es cierto que existe cautelar en el capítulo laboral, pero rige la libertad de la ley de alquileres. O sea, el inquilino tiene que morir en que acordar con un contrato de 3 meses, por ejemplo. En el caso del comercio acá en la ciudad de Buenos Aires se acuerdan contratos de 3 meses en dólares. Claro. Entonces, cuando vos te encontrás en una situación así de inequidad, en vez de que el Estado trate de igualar las partes, beneficia al sector más fuerte, en perjuicio de la población, bueno, todo ese DNU hay que hacerlo caer. Hay que hacer caer el DNU porque el DNU es el que da la ley de tierras, que también tiene una cautelar que por suerte la frenó, que permitía que cualquier extranjero pudiera comprar más de 1.000 hectáreas en la pampa húmeda. O sea, había, y sobre todo la extranjerización en la zona limítrofe. Entonces todo esto, que está con cautelares, que por eso no avanza, hay que hacerlo caer del punto de vista legal. El Congreso de la Nación tiene que pedirse rechazando por anticonstitucional, porque realmente viola nuestra Constitución Nacional y porque le da derechos al presidente que violan el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, hay que hacer caer el DNU. Yo creo que cae el DNU. Ya cayó la ley ómnibus. Milei se va a encontrar
solo con su soledad. Él podrá ser servicial con BlackRock, servicial con Techín, servicial con el Consejo Agrario Argentino para que exporten granos, podrá volver a devaluar, pero ya los que lo votaron se dan cuenta que esto es una estafa. Los que lo votaron de buena fe pensando que Milei iba a hacer algo por la población y hoy tienen que pagar 1.000 pesos el boleto, van a tener que pagar 1.000 pesos el boleto en Tucumán, se dan cuenta que esto es una estafa y que este hombre no está en su sano juicio y que es una estafa a la población, y en ese caso la Asamblea Legislativa va a tener que llamar a una sucesión presidencial, a que haya un presidente interino y que después se llame elecciones. ¿Cómo pasó con De la Rúa? Cuando De la Rúa se fue el gobierno, cuando tomó el helicóptero, lo que se hizo fue una asamblea legislativa, y ahí pueden ser presidentes interinos, nombrados por la asamblea legislativa, gobernadores, diputados o senadores. En este caso fueron 3 gobernadores: Puerta, Adolfo Rodríguez Arias, después terminó siendo Dualde, y Dualde tuvo que llamar a elecciones como estaba acordado, y acá va a pasar lo mismo. Creo que el destino final de Milei es una asamblea legislativa que lo destituya por claro incumplimiento del mandato constitucional. Bueno, vamos a estar entonces siguiendo de cerca, por supuesto, lo que pasa con la economía y con la política argentina. Te agradecemos un montón, Horacio, siempre es un gustazo hablar con vos. La verdad que esclareces un montón de temas, así que te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho. Muchas gracias. El agradecido siempre soy yo de que me den posibilidad de participar en el programa. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Estaremos con vos seguramente el viernes que viene. Abrazo grande. Horacio Robelli, ¿no? Sí. Una eminencia. Esclarecedor, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sabe muchísimo de economía, más que te diría que cualquiera en este país. Es tucumano, vive hace muchos años en Buenos Aires, pero siempre que podemos charlamos con él. En general los viernes tiene su columna en este programa, así que el viernes que viene lo volveremos a escuchar. Semana a semana además va contándonos lo que va a pasar, y casi siempre acierta, ¿no? De BlackRock viene hablando hace mucho tiempo, incluso desde mucho antes de las elecciones venía hablando de eso, son los que lo apoyan, esos son los que van con Milei. Acá hay banca internacional, bueno, y algunas cuestiones que ya empiezan a verse. 10:13 de la mañana en toda la República Argentina, me parece un buen momento para escuchar música. ¿No? Sí, no sé. yo estoy. ¿Sí? Para unos mates también, ¿eh? Sí, hay que armar. No vamos mate todavía. Bueno, ahora armamos en el corte y enseguida volvemos con la Tucumana de verano.